Tiempo de entrevista, ya os lo decía al principio del programa que tocaba entrevista, toca seguir conociendo un poco más a fondo, un poco mejor y darle el mérito que se merece a esos deportes, a esos clubes, a esa universidad que tan buen trabajo está haciendo en el deporte de la comarca del Alacantí. Hoy, ya os lo había dicho, queríamos hablar de triatlón, uno de los deportes que más éxito le ha dado a Alicante en el último año y que el año que viene amenaza con ser mejor todavía. Sí, el listón está alto, pero se siguen superando barreras. Para hablar de todo lo que va a acontecer en la Universidad de Alicante con ese equipo de triatlón y esas figuras, que son figuras de este deporte, tenemos a su entrenador, a Roberto Cejuela. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, después de un 2019 como el año pasado, no sé cómo aspiráis a mejorar en 2020 esto. Bueno, siempre se puede mejorar uno porque ganar es prácticamente imposible. Conseguimos ganar varios títulos, varias competiciones, pero el 2020 es año olímpico y los Juegos Olímpicos siempre es la cita por antonomasia en el deporte, ¿no? Entonces tenemos ambición. Está la Copa del Mundo, pero cuando uno habla de Olimpiadas, el cuerpo se pone flamenco, por si me permite la expresión. Sí, es en realidad es lo máximo que se puede conseguir en un deporte, ¿no? Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos o tan siquiera poder participar en ellos, y eso tenemos la posibilidad este año 2020. Además, está claro que Alarza va a ser una de las opciones, cuarto del mundo, tiene opción incluso de alcanzar medalla, pero puede que no sea el único que esté representando no solo a su país, sino también a la Universidad de Alicante. Exacto, tenemos a Lasse Lurs, que se está jugando la segunda plaza representando a Alemania, y en mayo tiene un test que su federación ha programado para ver si es él o otro participante quien representa a Alemania. Y Eugen Stojanovic, que es un deportista que lleva muchos años aquí con nosotros trabajando, que por las plazas de nueva bandera también tiene opción. Y también en caso de chicas, la Federación Internacional, con el programa de desarrollo de talentos de países que tienen menos posibilidades, que trabajamos con la Universidad de Alicante desde hace muchos años, pues va a enviar una chica de Egipto, porque nosotros le vamos a ayudar en su preparación, que ya está clasificada para los Juegos. Lo del nivel que está alcanzando la universidad, yo creo que lo hablamos siempre que vienes, pero es que claro, si sigue creciendo lo tenemos que volver a hablar. Esto ya es un referente ya no te diría en el triatlón nacional, en el triatlón mundial. Sí, a nivel mundial somos una potencia y uno de los mejores grupos de entrenamiento del mundo, y eso se ve en que la cantidad de peticiones de deportistas de muchos países que nos hacen para poder venir a entrenar y estudiar en la universidad es muchísima y no la podemos atender, porque tenemos plazas limitadas para poder trabajar, al igual que recursos. Lo que pasa es que Alicante es probablemente uno de esos sitios donde mejor se puede trabajar, por una cuestión de climatología, un deporte como el triatlón. Sí, la verdad que la climatología es fundamental. Eso fue una de las razones por las que yo vine aquí en su día, en el año 2006, pero el siguiente paso es poder trabajar tan bien como para que las personas quieran venir aquí y no a otro lugar, porque en el mundo pues es muy grande y existen lugares muy famosos con muchos resultados, pues desde Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, donde han cosechado grandes resultados, o la gente podría venir solo a concentrarse aquí, ¿no? Pero lo que en realidad quieren es la calidad del programa de entrenamiento. Vamos a hablar mucho de triatlón, de la nueva metodología, ¿no? Sobre todo instaurada en todo el deporte, pero que en el triatlón lo lleváis a rajatabla, ¿no? La ciencia prácticamente aplicada al deporte. Pero antes quería repasar un poco lo que ha sido 2019, porque hemos tenido grandes éxitos con Alarza, con Lasse, con las chicas, ha estado también Camila, si no me equivoco, en muy buenas plazas, Roberto Sánchez. Ha sido un año que yo creo que ha tenido muchísimos éxitos. Sí, Fernando Alarza ha sido cuarto en el Campeonato del Mundo, en las series mundiales, con además un tercer puesto en la gran final, que es la carrera de mayor nivel del mundo, incluso un poquito más que los Juegos Olímpicos, porque no hay limitación de número de participantes por país, y entonces ha sido nuestro referente, ¿no? En ese aspecto. Roberto Sánchez Mantecón, campeón del mundo sub-23, ¿no? O sea, mejor imposible. Lasse, medalla de plata en la Copa del Mundo de Madrid. En Tokio tuvo la desgracia de caerse en la prueba donde se podía clasificar para los Juegos, y por eso va a tener que esperar a este año para confirmar esa plaza o no. Y Camila Alonso fue bronce en el Campeonato de España Élite, ¿no? Además, el equipo ha sido campeón de la Copa del Rey de nuevo, campeón de España universitario, y sí que es cierto, como decías anteriormente, que nos parece que nos podemos acostumbrar a ganar, pero como sabemos todo lo que cuesta, el trabajo que cuesta a diario llegar
alcanzarlo, pues no te preocupes que, que no nos vamos a acostumbrar. Probablemente Alarza es un hombre ya consolidado, que tiene un currículum detrás, pero los éxitos del ASE y en este caso de Roberto, también con su juventud hacen pensar que les queda mucho por crecer. Sí, es que date cuenta que los dos son sub-23 hasta esta temporada, han cumplido 23 años este año, y todo lo que han hecho ya en absoluto ha sido precoz, ¿no? Ellos llevan ya años aquí trabajando conmigo y es cierto que tienen mínimo 2-3 ciclos olímpicos más aún en su carrera deportiva, ¿no? Entonces lo mejor de ellos está por llegar. Lasse sí que le hemos visto ya alguna gran actuación a nivel absoluto, en este caso a Roberto le ha costado quizás un poquito más. ¿Hay que hacer mucho hincapié en ese cambio de ser sub-23 a ser absoluto? Sobre todo el salto de calidad es llegar a las series mundiales, ¿no? Entonces es cierto que en España hay 3 deportistas supersónicos o superhéroes, ¿no? Con Gómez Noya, Mario Mol y Fernando Alarza, que eso hace que el resto de plazas para poder participar en estas series mundiales, hasta 5 por país, están muy limitadas, ¿no? Entonces Roberta este año es el primero que ha podido debutar en serie mundial y has tenido una carrera en ese aspecto un poquito más limitada por esto, ¿no? En Alemania, al contrario, Lasse ha tenido que crecer antes, porque a falta de deportistas de tanto nivel, era su momento, el cual tenía que debutar ya hace 4 años que debutó y jugarse ya la clasificación olímpica y tener resultados de top 10 que ha llegado ya a tener. Decías, no nos vamos a dormir porque sabemos lo que cuesta llegar aquí. Es el deporte más duro del mundo. El triatlón, lo digo porque además muchos de ellos son antagónicos, ¿no? Parece que nadar, correr y hacer bicicleta no casan por el metabolismo, por el tipo de músculos, pero claro, tienes que ser bueno en las 3. Claro, esto es la cuestión, es muy difícil de entrenar, porque no mejora la natación la bici ni la carrera y viceversa, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta, porque el programa de entrenamiento es fundamental. Aquellos deportistas que mejor entrenan, mejores resultados tienen, cerca de tener iguales condiciones de partida, ¿no? Pero entre los de un nivel más o menos similar o incluso personas de menos nivel son capaces de ganar a personas con mucho más nivel que entrenan mucho peor que ellos. Entonces, a nivel de entrenamiento para mí es un deporte ideal, ¿no? Porque no está condicionado por otros aspectos reglamentarios o el azar. Aquí no, aquí la verdad que el resultado está condicionado por lo que trabaja cada uno y es un deporte muy justo. ¿Entrenar mejor no significa entrenar más? No, para nada. Hay que optimizar, la palabra es optimizar la carga de entrenamiento. Para optimizar la carga de entrenamiento hay que estudiar, hay que tener datos, hay que medirlo y sacar conclusiones, ¿no? Entonces hay que trabajar de una forma analítica y científica. Aparte, luego, por supuesto, de una forma social, psicológica adecuada para cada uno de los deportistas, pero que todo ese conglomerado de trabajo es algo que hacemos a diario y que con la base científica y en la universidad es nuestra especialidad. Aquí los rivales, me vas a permitir, importan poco a la hora de medir lo que tienes que hacer, es decir, tú tienes que hacer esto y si tú lo haces bien, sabes dónde vas a quedar. Quiero decir que se trabaja sobre todo en base a ti mismo en lugar de lo que tienes al lado. No sé si pasa como en el ciclismo con Ineos, con el equipo de ciclismo, que parece que ellos van a su aire y saben que si cumplen con lo suyo, tarde o temprano van a ganar. Exacto, el principio de entrenamiento de la individualización es clave. Tú tienes que optimizar el rendimiento de ese deportista y luego sí que es cierto que en un contexto en concreto de una competición, ¿no? Por ejemplo, este año la final de las series mundiales fue en Lausanne. Yo el año anterior estuve en la competición que se hizo una Copa del Mundo, estuve midiendo los circuitos, las condiciones climatológicas para diseñarlas y para prepararlas para la temporada siguiente, que era la gran final, ¿no? Igual hemos hecho en Tokio este año para los Juegos Olímpicos, estuve en agosto allí, estuvimos haciendo las mediciones oportunas para diseñar y planificar todo lo que el deportista va a tener que soportar ese día de competición. Los rivales, pues evidentemente si tú das el 100% de tu rendimiento ese día y te ganan, pues ese día son mejores que tú. O sea, eso no es planificable o previsible, no puedes adoptar una u otra táctica solo en función del rival, pero sí que es cierto que hay momentos de competición en la natación y en el ciclismo donde las condiciones de ir a rueda o nadar detrás de posibilitaciones tácticas que también hay que tener en cuenta. Entonces, es una combinación de todo ello. Lo que no se puede medir es que tengas un mal día o que te levantes un día torero y digas, oye, arraso. No sé si eso se puede controlar
incluso antes de empezar la competición? Bueno, es importante orientar al deportista a que pueda tener esos días flamantes en las competiciones objetivo. Eso es muy importante en la planificación. No planificar demasiadas competiciones donde el deportista va a estar eufórico también a nivel mental, porque eso es inviable. Entonces, si tú le pones demasiados objetivos a lo largo de una temporada, es cierto que esa capacidad de motivación va a ir cayendo, ¿no? Y se ve mucho en estos deportes de resistencia, donde la gente empieza las temporadas muy eufórica, muy flamenca o torera, como tú has dicho, y a medida que baja la temporada, su motivación va cayendo con el cansancio de los entrenamientos y con el cansancio de si estamos a alto rendimiento, de un calendario que viajamos dando vueltas al mundo 2 o 3 veces al año. Además, supongo que os preocupáis por la adaptación, ¿no? Al final, si tienes que irte un vuelo a un lugar que está 8 horas en el uso horario, todo eso requiere una adaptación, es decir, tú no puedes llegar, bajarte y decir, voy a hacer un triatlón. Necesita que el cuerpo también se adapte, ¿no? ¿Lleva tiempo el estar allí también o a veces es complicado porque las condiciones económicas son las que son? Bueno, a nivel de series mundiales no hay problema con esto, las federaciones están bien organizadas. Lo único que sí que tienes los periodos temporales muy cortos. Entre competición y competición en las series mundiales va de 4 a 6 semanas, incluso a veces menos, 2 semanas, y sí que es cierto que saltas de continente y entonces viajas justo con los días por estas cuestiones. Sin embargo, para los Juegos Olímpicos sí que hay tiempo para hacer una planificación en cuanto al día en la cambio horario, condiciones climáticas, que este año va a ser de mucha humedad y mucho calor, y todo eso se planifica y se organiza y se entrena. ¿Cuánto tiempo puede llevar en una semana de entrenamientos? Me imagino que cambiará si tienes cerca una competición, a si te estás preparando, estás en un momento de subir el nivel, pero de media, ¿cuánto puede entrenar un triatleta? De horas de ejercicio, pues puede variar entre 10 horas a la semana y 30-35 horas semanales de movimiento. Luego le tienes que sumar pues trabajos de recuperación, trabajos de masaje, fisioterapia, algunos compromisos con los sponsors publicitarios, o sea, todo lo que es la logística, estructura, ¿no? Entonces sí que las semanas varían un poco en ese aspecto, pues entre las 10 y 15 horas, las semanas de competiciones, de viajes, y las semanas de más horas de entrenamiento en torno a 30. 30-35 horas es una barbaridad, no queda tiempo casi para otra cosa más que para descansar cuando acabas. Claro, es que es fundamental entrenar y descansar y entrenar, hacemos solo esto, es el objetivo. En muchos deportes, ahora sobre todo en los deportes de equipo, ¿no? Antes se cuidaba poco la alimentación, los deportistas, bueno, dependían un poco de la inspiración, pero me imagino que en uno como el triatlón se cuida muchísimo. Sí, claro, porque cada sesión de entrenamiento tiene un objetivo metabólico, o sea, utilizas una energía, y eso tiene unas fuentes energéticas, que es la alimentación. Entonces, en función de lo que tienes que entrenar, tienes que comer determinada alimentación antes y después, ¿no? Entonces, esto está dentro de la planificación del entrenamiento. ¿Cuesta mucho convencer al deportista? A alto nivel no, porque si no, no han llegado. O sea, en este deporte es de selección natural. Para llegar a Copa del Mundo, Serie Mundial, ha habido una selección natural que los que no han hecho eso no han llegado. Se han quedado, aunque tuvieran posibilidades de haber sido campeones del mundo, bueno, pues han quedado en élite nacional o autonómica. Hablabas de los entrenamientos. El año pasado, si no me equivoco, estuvisteis en Sierra Nevada, en Granada, en el CAR. ¿La altura ayuda? ¿Se trata de buscar ciertas condiciones para el trabajo más allá de la altura? Sí, el estímulo de altitud, históricamente, desde que se estudió para los Juegos Olímpicos del 68 en México, ha sido utilizado habitualmente en el alto rendimiento en deportistas de resistencia. Nosotros llevamos muchos años trabajando con ello e investigando en este aspecto, y forma parte de nuestra planificación anual de entrenamiento. En cualquier caso, es importante lo digo porque muchas veces cuando se ha intentado batir el récord de la hora en ciclismo, por poner un ejemplo, siempre se ha buscado la altura y el entrenamiento de la altura por una cuestión de glóbulos rojos, del tema de sangre y demás. No sé si cada vez que hay una competición depende de la altura, también eso se mide. Claro, hay dos cosas. Una es dónde va a ser la competición. Si la competición va a ser en altitud, que altitud moderada se considera a partir de 1.600 metros hasta los 4.000 metros,
sí o sí te tienes que aclimatar a competir en esas condiciones. Eso fue lo que pasó para los Juegos Olímpicos en México Distrito Federal, ¿no? Entonces, en el año 68, los 4 años anteriores, fue un boom en la investigación en este aspecto, ¿no? Otra cosa es que no tengas tiempo de aclimatación, como pasa en fútbol, ¿no? Que van a jugar a veces un partido a una ciudad que está muy alta, entonces hay que llegar lo más tarde posible, ¿no? Es como cuando tú vas a esquiar a una estación de esquí y dices, bueno, yo no noto nada. Bueno, pues porque no has tenido aclimatación, pero en torno al tercer, cuarto, quinto día es cuando tú empiezas a notar mucha fatiga, y es porque cada respiración que haces captas menos oxígeno que la que hacemos aquí a nivel del mar, ¿no? ¿Qué pasa eso después de un periodo de entrenamiento en torno a los 14, 28 días en altitud? Pues que como tú estás sometiendo al cuerpo a una fatiga mayor, si estás haciendo la misma cantidad de ejercicio que hacíamos a nivel del mar, cuando bajas y le dejas recuperar, eso provoca una supercompensación. Y esa supercompensación, entre otras respuestas, pues ha provocado que mantengas el número de glóbulos rojos o que lo aumentes, ¿no? Que cuando tú entrenas a nivel del mar pasa el efecto contrario, ¿no? Que esto está disminuyendo, ¿no? También existen otros efectos sobre la mejora del consumo de oxígeno, sobre la cantidad de grasa que eres capaz de utilizar en los entrenamientos, sobre que provocas menos estrés oxidativo, o sea, que te vuelves menos viejo por entrenar. Entonces, todos estos efectos controlados tienen un efecto positivo posteriormente en el entrenamiento y en la competición. Al contrario, todos esos efectos no controlados, o sea, si nos vamos a entrenar a altitud sin tener ni idea de qué hacer allí, tiene un efecto muy negativo sobre el rendimiento, porque tu fatiga es muy alta, tu nivel de cansancio es muy alto y te puedes sobreentrenar. Lo hablamos en el triatlón, que quizás es un deporte en el que te afecta solo a ti, porque al final tú compites contra otros, pero es verdad que si tú alcanzas tu máximo, el que hace lo que puede no está obligado a más. Pero la introducción del Big Data, la ciencia en muchos otros deportes, incluso de equipo, a los que somos muy románticos de esto, es como que lo vemos con cierto escepticismo. Pero ¿queda mucho por avanzar en la ciencia dedicada al deporte? Bueno, las ciencias que rodean el entrenamiento deportivo son pues desde la biomecánica en el movimiento, la fisiología, la psicología, la sociología. O sea, en sí el entrenamiento propiamente no es una ciencia, porque yo no te puedo entrenar a ti en dos situaciones paralelas y ver qué pasaría con dos programas de entrenamiento diferentes, ¿no? Entonces, por eso no es una ciencia así. Entonces, siempre va a ser un ensayo-error. Y por eso siempre va a haber romanticismo y va a haber el arte de entrenar, donde los entrenadores serán capaces de sacar más o menos partido del talento de los deportistas. Ahora, cuanto más datos tengamos de apoyo a la toma de decisiones que tenemos que hacer el entrenador en el día a día, pues esa toma de decisiones será más fiable, más óptima y más saludable. O sea, perjudicaremos menos la salud y mejoraremos más el rendimiento, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese aspecto. Estuvo aquí la semana pasada un entrenador de atletismo, Sergio Berbegal, que hablaba de la importancia de la técnica. En el triatlón pasa lo mismo. Al final la diferencia cuando uno entrena mucho la marca ser capaz de perfeccionar al máximo posible la técnica, tanto en la carrera como en la natación o en la bicicleta. Sí, la técnica es el patrón óptimo de ese deportista que le provoca la mayor velocidad de movimiento con el menor gasto. Eso es medible. De una forma metabólica, o sea, podemos saber el consumo de oxígeno que necesita con eso y de aplicación de fuerza al final, ¿no? La cuestión es cuánto tiempo puedo mantener esa técnica, ¿no? No es lo mismo correr 100 metros que correr una maratón. Entonces, por eso se habla de que hay trabajos técnicos específicos, ¿no? Pero la gran dificultad de eso es que el deportista trabaje cognitivamente, o sea, de forma consciente su movimiento. Eso es complicado, ¿no? Con los deportistas jóvenes les cuesta focalizar y centrar su atención en las sesiones de entrenamiento, en el patrón de movimiento técnico, ¿no? O sea, es una labor del entrenamiento didáctica muy importante que hay que hacer y para la cual de verdad existe mucha mejora. O sea, que sí que es importante la técnica. Hablabas de la cabeza, no somos robots. La cabeza, a la hora de soportar el dolor, el esfuerzo y la capacidad de superarse, juega un papel fundamental entre los que triunfan y los que no. Sí, la capacidad volitiva de esfuerzo es una diferencia fundamental en el alto rendimiento. O sea, aquí tú lo ves, ¿no? Fernando Alarza es un deportista que es capaz de llegar al límite y seguir y tener una capacidad mental de soportar dolor mayor a otros deportistas, ¿no? Y eso forma parte de la personalidad, pero también se entrena.
Hemos hablado mucho de los chicos porque al final son los que, más allá de Camila, más éxito han tenido, pero también tienes un grupo de chicas que poco a poco va asomando la cabeza en las principales pruebas. Sí, esta temporada más tenemos otra incorporación con Sara Alemany, y tenemos 4 chicas de la Comunidad Valenciana muy jóvenes y con buen perfil, y que creo que esta temporada van a dar un salto para poder disputar la Copa de la Reina y disputar pruebas a nivel nacional, porque el año pasado, siendo junior, ya acabaron el Campeonato de España Élite. Por lo tanto, creo que estamos dando ese paso en el trabajo necesario para que podamos competir, y Camila, en este caso, que pueda dar un paso más, ¿no?, a nivel internacional y disputar el ranking internacional. Esos datos de los que llevamos hablando en media entrevista son los que te dicen si se puede dar ese salto, porque siempre hablamos de, bueno, tienen que dar ese saltito. ¿Son los datos los que, después de analizarlos, te dicen si están para dar el salto o si hay que esperar o se tiene que ir más deprisa o más lento? Claro, la cuestión es si pueden. O sea, si pueden y quieren, se puede hacer. Y si pueden, pues son aspectos medibles en cuanto a la condición física, a su condición fisiológica, a su calidad muscular, pero luego el siguiente paso más importante es si quieren, ¿no? Entonces hay más gente o más deportistas que pueden que quieren, ¿no? Entonces, entre los dos se hace el aumentar el nivel de rendimiento, ¿no? Y además, en el caso de las chicas, es cierto que al ser más heterogéneo, al haber una masa competitiva menor en total, es cierto que si la chica que puede, quiere trabajar y quiere entrenar, llega más lejos, a mayor rendimiento que el chico. ¿Cuesta menos de convencer a la gente para llegar a ese nivel en un deporte tan duro? Porque al final tienes que renunciar a muchas cosas, pero ya estás acostumbrado a sufrir si estás entrenando habitualmente. No sé si una mente que está acostumbrada a entrenar como se entrena el triatlón le cuesta menos renunciar a ciertas cosas de su edad que en otros deportes, que todo es un poco más cómodo. Sí, bueno, es que es un estilo de vida. Al final también es cierto que te tiene que gustar y motivar en sí el día a día. Nosotros vivimos un estilo de vida que no tiene nada que ver con una persona normal. O sea, estamos como en otro mundo paralelo. A mí, un día hablando de triatlón con un amigo me decía, esos están locos, o sea, esos con lo que hacen están locos. Yo te traslado la pregunta, ¿hay que estar un poco loco para hacer triatlón? Bueno, hay que estar loco para llegar, para mí, a objetivos mayores en la vida, ¿no? A objetivos que son inalcanzables para la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, estar en los Juegos Olímpicos, las Copas del Mundo, conseguir ser élite nacional, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el Campeonato de España Élite de Triatlón lo acaban 25 chicas y 40 chicos, de 40.000 licencias y de 48 o 49 millones de habitantes, pues son muy especiales. La última. Y esta ya dedicada a lo que es el entrenador, porque se habla mucho de los retos que tienen los triatletas y las triatletas de cara a un año, pero me imagino que un entrenador, y un entrenador que además estudia mucho todo lo que es científico, también se pone retos, ¿no?, de un año a otro. ¿Tú qué esperas de este año en la parte del entrenador? Bueno, siempre mi inquietud fundamental es estar a la altura del nivel de los deportistas, ¿no? Entonces, de lo que venimos hablando, como es mucho cuantificable, yo sé la capacidad de rendimiento que tienen los deportistas, entonces mi labor consiste en estar a nivel de trabajo a su altura para llevarles a expresar esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que en mi carrera profesional cada vez mi dedicación es mucho más exclusiva a los deportistas que entreno y deja de existir el resto de la vida, ¿no? Y en este año en concreto, ya para llegar a los Juegos Olímpicos, no a clasificarte, sino a disputar los Juegos Olímpicos, pues es una oportunidad única, ¿no? No sabemos si se volverá a dar dentro de 4 años o no. O sea que es estar a la altura del reto. Roberto, estaremos muy atentos a todo lo que pase en el triatlón. Ya sabes que nos has aficionado muchísimo aquí en Alacantí al triatlón, eso sí, a verlo, no a practicarlo, yo todavía no estoy para eso, pero estaremos muy atentos a esta temporada porque me da a mí que vamos a tener muchos éxitos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a marchar, volvemos el lunes con más Sport Alacantí, sean felices, buenas noches.